¿Cuál consideras que es la importancia del karting competitivo como excusa? Obviamente, pues para cualquier piloto que tenga la aspiración de ser profesional o de practicar el automovilismo a cierto nivel, yo creo que es absolutamente básico pasar por el karting antes, porque pues en el karting se aprenden las bases de todo, ¿no? No solamente del pilotaje, sino también de la competición. Y todo pasa mucho más rápido en un kart que en un coche de carreras. Cuando yo pasé por primera vez a competir en coches o en fórmulas, me parecía que me sobraba tiempo respecto al karting. En el karting todo es, o sea, las rectas, por muy largas que sean, pasan muy rápido y está siempre como haciendo algo, o frenando, acelerando, girando, derrapando, cualquier cosa, pero en el karting todo pasa mucho más rápido y así las velocidades sean en ocasiones similares a las de un monoplaza, un fórmula cuando empiezas, se siente pues también por la altura respecto al piso y por cómo es la dinámica y la física de todo, que vas mucho más rápido y es todo una conexión mucho más directa con, con el kart que con un fórmula que tienes que familiarizarte con que tiene suspensión y lo que eso implica a nivel del pilotaje y todo, pero creo que pues es donde se aprenden las bases y siempre es muy divertido, ¿no? Creo que más que nada el karting siempre fue como para mí como una familia y donde pues más allá de practicar el deporte que te gusta, pues tienes la oportunidad de, sí, de relajarte y de estar con un grupo de gente que seguramente está en lo mismo que tú, aunque claro, dependiendo al nivel al que estés, se vuelve mucho más competitivo y si son las categorías más pequeñas, pues la competitividad siempre está por encima para los padres que para los hijos, ¿no? Los hijos muchas veces se divierten y la pasan muy bien, pero los papás a veces no tanto, ¿no? Y creo que es algo que hay que cuidar mucho en el karting, porque sí que si lo estás practicando de forma permanente, pues se vuelve prácticamente como una familia que tienes que va de un cartódromo al otro haciendo lo que a todos les gusta. Fui piloto antes que ser periodista de automovilismo durante muchos años. Empecé a correr en karts cuando tenía 8 años. Fui contemporáneo con Juan Pablo Montoya en Colombia. De hecho, estoy ahora mismo en Colombia, en Bogotá. Y aquí desarrollé pues mi carrera como piloto durante, sí, desde los 80 hasta que me fui a vivir a España hace unos 10 años. Tengo pues varios títulos nacionales de automovilismo, 10 victorias en las 6 horas de Bogotá, que son la carrera más reconocida del país y que se celebra cada año en diciembre. Y pues sí, he tenido la oportunidad como de alguna forma mantenerme pues activo ya en estos últimos años desde que vivo en España, mucho menos, pero siempre que hay la oportunidad pues aprovecho para ir a montar en karts. Cuando hacen carreras de periodistas en karting me suele ir bastante bien también y es un momento siempre para refrescar un poquito y creo que sí, cada vez que uno se sube a un auto de carreras o a un kart, tiene uno la oportunidad no solo de refrescar, sino de aprender también, ¿no? Porque pues son disciplinas que están en plena evolución y sí, el karting al que yo practiqué, que de hecho pues lo hice en dos momentos de mi vida diferentes, cuando estaba iniciándome, luego tuve unos años que no lo hice, regresé cuando estaba terminando la escuela y luego lo dejé de hacer porque me enfoqué en los coches y volví hace 15 años, volví a correr en karts, en Rotax, en la categoría DD2, con mi hermano, con un amigo. Teníamos la representación de la marca Virel ART para Colombia también en ese entonces. Y, y sí, en esa época pues ya había cambiado mucho. Me costó mucho como volver a ser competitivo, aunque pude más o menos estar ahí, hacer algún podio, tal, pero luego tuve un accidente muy fuerte en karting y ya desde eso nunca volví a competir, digámoslo, a ese nivel. Sí que en carreras de periodistas o eventos así especiales siempre y sin problema, pero sí que tuve tal vez el accidente más fuerte que he tenido en competencia fue entrenando en karting hace ya 15 años, curiosamente. ¿Por qué crees que campeonatos como excusa marcan la diferencia y por qué la gente debería seguir este campeonato?
Pues a ver, en estas categorías se están forjando los talentos del futuro, obviamente hablando de las categorías donde están los pilotos más jóvenes y en otras pues se muestra el nivel que puede haber, ¿no? Por lo que yo tengo entendido un poco de la escena mexicana del karting, SCUSA es donde está el mayor nivel, donde está pues la gente que realmente pues está aspirando a dar un salto internacional. Tengo entendido allí hay un crecimiento muy importante de excusa y hay un muy buen nivel, buenas categorías. He estado pues un poco enterado recientemente de lo que pasa allí también por un amigo. He estado siguiendo un poco el progreso de un chico que se llama Bruno de Imperio, que es de padre argentino, pero ellos viven en México y son como mexicanos, pero él corre con ambas banderas y he visto que le ha ido súper bien y que pues más o menos lleva una racha increíble. Viene de ganar ahorita en Guadalajara, en la tierra de Checo, y pues ha estado sobre todo centrado más en el cartódromo que le queda, donde él es el local, así que ha venido aprendiendo los circuitos y pese a que son nuevos, muchos le está yendo muy bien, ¿no? Entonces, por lo que veo que él hace, el nivel de, sí, de cuánto están involucrados y todo lo que se está moviendo, pues veo que el nivel es muy alto y que sin duda, pues ahorita con estos años que han tenido muchos de estos chicos viendo lo que hace Checo, lo que ha logrado y todo esto, pues les habrá despertado la inquietud de tal vez seguir sus pasos, un poco como pasó aquí en Colombia con Juan Pablo Montoya y bueno, años después, muchos chicos que iniciaron en el karting cuando Montoya estaba en Fórmula Uno estaban corriendo contra él en la IndyCar, ¿no? Hubo un momento en el que tuvimos hasta 4 pilotos colombianos en la IndyCar. En 2014 recuerdo que hubo un podio de la IndyCar en Houston que eran 3 pilotos colombianos, Carlos Huertas, Carlos Muñoz y Juan Pablo Montoya, 2 generaciones distintas y una inspirada por la otra, ¿no? Entonces, no dudo que es un poco lo que puede llegar a pasar en el futuro, aparte porque hoy en día ya cuando se habla de automovilismo, del karting, pues la gente entiende más de qué le están hablando, porque siempre en esto pues va a tener que estar de por medio del apoyo económico de las empresas de cada país para impulsar a sus pilotos, porque conforme van dando el salto más hacia arriba, pues los costos se van aumentando, ¿no? Y cualquier piloto que salga del SCUSA en México, pues seguramente querrá luego ir al SCUSA en Estados Unidos y de ahí empezar a foguearse probablemente en Italia y ver otras cosas ya más orientadas hacia el mayor nivel que hay en el kartismo, que es en Europa y obviamente pues la meca que es Italia, ¿no? ¿Qué opinas de la difusión que hay ahora, la accesibilidad que es para cualquiera ver una carrera, un campeonato, seguir un campeonato, como por ejemplo Excusa? ¿Cómo crees que esto aporta al deporte en México y en Latinoamérica? No, yo creo que es muy importante porque ya desde muy temprano los chicos empiezan a sonar y la gente, así como pues yo sigo lo que está haciendo Bruno en su caso, pues veo que muchos pilotos también lo hacen, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Ya pues un piloto no puede solo enfocarse en correr, ya los chicos pues desde muy pequeños ya tienen un perfil de redes y tienen gente que se los maneja y todo porque es un entorno muy competitivo, hay muchos más chicos y más categorías también, entonces hay que sí, tener el perfil allá afuera, que te vean, que sepas la gente que tú estás ganando, que estás compitiendo, que estás progresando, porque en algún momento te va a tocar tocar alguna puerta importante y pues cuando muestres todo lo que has hecho y que tienes ya una base de seguidores o que tienes pues sí, como tu estructura montada para que la gente sepa lo que has hecho, pues eso obviamente te da más posibilidades de que tal vez un patrocinador o una academia quiera pues darte el apoyo, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno y he visto pues lo de Bruno, sobre todo los seguimientos que hacen con los drones y todo, que me pareció muy interesante y muy lindo, muy chévere la cobertura que hacen y creo que sí, es muy distinto a cuando yo corría en karts, obviamente, porque a mí me habría gustado, por ejemplo, poder haber visto cuando Juan Pablo Montoya corrió el Campeonato del Mundo Junior, que lo hizo en 2 ocasiones en Italia una y en Francia la otra, pero solo pude saber cómo le fue por las fotos y por lo que él nos contó cuando volvió y porque cuando llegó traía un estilo de manejo completamente distinto,
y era pues ya un nivel muy superior al que todos teníamos acá, ¿no? Y algunos amigos que fueron luego a acompañarlo en su segundo campeonato del mundo, cuando volvieron me dijeron, no, nosotros no estábamos al nivel que él estaba y él sí realmente estaba al nivel de los mejores de allá, no solo porque era la segunda vez que iba, sino porque realmente era muy bueno y porque tuvo también pues el apoyo de una fábrica que en ese momento era Birel, porque su padre era el importador para Colombia tanto de Birel como de Yame, ¿no? Que entiendo que Yame también está muy metido con Escusa en México, ¿no? Entonces, sí, hoy en día ya pues creo que una categoría que no tenga ese nivel de cobertura o de exposición, que la gente lo pueda seguir, no solamente por la familia, que es la primera que siempre va a estar ahí pendiente, sino por lo que implica eso a nivel de estar ahí afuera dando a conocer lo que estás haciendo, pues hombre, no, es muy difícil, ¿no? Y como te decía, pues está Rotax, está Excusa, está la otra y pues en diferentes países hay más o menos categorías, entonces claro, cada categoría pues tiene que hacer el esfuerzo porque los pilotos que están metidos allí tengan la mejor exposición posible. Algunos pues incluso tienen su oficina de prensa que se encarga de que los resultados y lo que pasa en sus carreras y las mejores figuras tengan más exposición y la generación de contenido obviamente con los pilotos de la categoría y de las categorías es absolutamente vital hoy en día. Si volvieras a empezar en los karts con lo que sabes hoy, ¿qué harías diferente? Eh, no sé, sí, es que el problema de los karts es que, claro, todo parte de qué presupuesto tienes, ¿no? Yo cuando corría en karts siempre tuve patrocinador, porque lo necesitaba, de otra forma no podía correr y traté pues como de estar en las categorías en las que estaban los costos más controlados, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tienes que saber es hasta dónde te puedes medir, segundo, pues sí poder entrenar lo más que puedas. De eso también depende porque, bueno, yo iba a entrenar por muy bien una vez antes de cada carrera, porque cada vez que vas a entrenar, pues tienes que tener los neumáticos. Yo pues iba a entrenar siempre con neumáticos usados, pero pues hay gente hoy en día que se gasta los juegos de neumáticos que sean necesarios para ir y sacarle el máximo y que cuando los pongas para la clasificación del fin de semana competitivo sepas hasta dónde puedes ir, ¿no? Yo en mi época estaba mucho más limitado en ese sentido, entonces claro, tienes que, hoy en día como está todo tan competitivo y hay tanta gente con dinero metida en el karting, creo que eso pues ha pasado en todo el automovilismo. De hecho, pues creo que Drive to Survive, la serie de Netflix, un poco como que no solo ayuda al crecimiento de la Fórmula 1, sino que ha llevado a que muchos jóvenes se interesen por el automovilismo y vean pues eso como un posible desarrollo de su vida, de su carrera, etcétera, ¿no? Entonces, mucha más gente con dinero se ha metido, entonces, pues antes había como muchos pilotos y había muchos pilotos con dinero, pero que no eran tan buenos. Ahora hay muchos pilotos con dinero y muy buenos. Entonces, es mucho más difícil ascender, mucho más difícil llegar. Para llegar a la Fórmula 1 hoy en día respecto a hace 20 años las posibilidades son las probabilidades, digámoslo, son menores y hay que destacarse mucho desde un principio y saber llevar tu carrera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haría distinto? Tratar de tener más sponsors para poder foguearse más y de estar lo mejor preparado para poder ser competitivo y aspirar a más, ¿no? Claro, cuando yo empecé no sabía cuál era el rumbo y pues solo corría en las categorías locales, me encantaba la Fórmula 1 desde ese entonces y la seguía como podía, pero claro, hoy en día hay acceso a muchas más herramientas y sí, un piloto en el karting ya pues tiene que tener también como un coach porque hay muchas cosas que ya están muy desarrolladas, muy estudiadas y que cuanto antes se implementen en la carrera y la formación de un piloto, pues mucho mejor. Tal vez para cerrar, no sé si eh, podrías mandarle un saludo a Excusa México. No, sí, un saludo a todos en Excusa México, están haciendo un muy buen trabajo. Por lo que veo, pues la creación de contenido también, el seguimiento de las carreras, las transmisiones, todo eso está muy bien. Gracias al seguimiento que he hecho también un poco de lo que viene haciendo Bruno de Imperio, a quien también le mando un saludo y una felicitación por su reciente victoria en Guadalajara, pues veo
que están realmente haciendo un trabajo muy profesional y ayudando a estos pilotos que seguramente muchos de ellos tienen el sueño de algún día llegar a la Fórmula 1.